Bueno, buenas noches para todos. Vamos a dar comienzo en honor a la 16ª sesión científica de la Sociedad de Cirugía. Hoy le toca presentar al Sanatorio Casa de Galicia. Y como primer tema, en la media hora previa, se va a presentar un caso clínico por la doctora Merino, que se llama quiste de duplicación gástrica. También participa en este trabajo el doctor Guastavino, el doctor Esrapa y Daniel Varela. Así que adelante, Jimena, y empezá con el caso. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, yo, para los que no me conocen, soy Jimena Merino, residente de segundo año del Sanatorio Casa de Galicia, y en el día de hoy vamos a realizar la presentación de un paciente adulto sintomático que se presentó con un quiste de duplicación gástrica. Bien, los quistes de duplicación gástrica es una anomalía poco frecuente, ¿no? Por eso la traemos a presentación en el día de hoy. Y a continuación vamos a presentar el caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino de 70 años, como antecedentes personales es diabético no insulino requiriente y apendicectomizado, y consulta en Policlínica de Cirugía General por un cuadro de síntomas digestivos altos inespecíficos. Jimena, discúlpame, todavía no está compartiendo pantalla. ¿No? ¿Puede ser? Sí. Yo no te estoy viendo, no sé el resto. No se ve. No se ve. A ver, Alma, para que pueda compartir pantalla. Fíjate si podés, Jimena, ahora compartir pantalla. A ver, ¿ahora? Ahora sí, ahí está. Bueno. Adelante. Bueno, como les mencionaba, el caso clínico se trata de un paciente de sexo masculino de 70 años que, como antecedentes personales, es diabético no insulino requiriente y apendicectomizado. Consulta en Policlínica de Cirugía General por síntomas digestivos inespecíficos, refiriendo pirosis epigastralgia de al menos un año de evolución, con náuseas y vómitos ocasionales y plenitud precoz. El mismo no presentaba otros elementos específicos de la esfera gastrodenal y tampoco presentaba elementos de repercusión general. Del examen físico se destacaba un abdomen blando, depresible e indoloro, con una ocupación a nivel de epigastrio, sin ninguna tumoración clara palpable. Entonces, frente a este paciente, dado que se trata de un paciente añoso de 70 años, que se presenta con plenitud precoz, si bien no presentaba elementos de repercusión general, ni otros síntomas específicos, el primer planteo nuestro, y no podíamos dejar de plantearlo, por frecuencia podía tratarse de un cáncer de estómago. En ese momento es que se solicita en primera medida la fibrogastroscopía, un esófago y un estudio contrastado de esófago gastroduodeno. Sí, sigue pasando. Vale. La esofagogastroduodenoscopía informaba tanto la mucosa del fundus, del cuerpo y antro sin alteraciones, así como el duodeno hasta duodeno 2 sin lesiones. Mientras que el estudio contrastado de esófago gastroduodeno evidenció la presencia de un reflujo gastroesofágico de grado 3 y la ausencia de pliegues en el sector proximal del cuerpo gástrico adyacente a la curvatura mayor. Dada esta discordancia entre los dos estudios, es que procedimos a la solicitud de estudios de imagen, tanto la tomografía computada de abdomen y pelvis y la resonancia magnética. En la tomografía computada y en la resonancia magnética, en ambas se vio una tumoración, que en la tomografía era una imagen hipodensa, en la resonancia magnética una imagen hiperintensa entre 2, una tumoración de 15 centímetros aproximadamente, de diámetro mayor, que se encontraba con una pared fina, con un septo en su interior, y que se encontraba en relación a la curvatura mayor gástrica, que comprimía y desplazaba el antro gástrico, la primera porción del duodeno y el vaso. En dichas imágenes, lo que se pudo observar también fue que tanto el hígado como el páncreas se vieron sin alteraciones, o se informaron sin alteraciones,
y sin adenomegalias a dicho nivel. Una vez solicitados los estudios paraclínicos y la clínica del paciente, es importante destacar que no se llegó a un diagnóstico clínico certero o de certeza en el preoperatorio. Por tanto, en dicho momento se pudieron plantear diferentes diagnósticos diferenciales. Dentro de ellos, los principales fue el tumor quístico de páncreas, el tumor estromal gastrointestinal, y una lesión quística mesentérica, y como última opción, el quiste de duplicación gástrica. Por lo tanto, sin continuar con la solicitud de estudios paraclínicos, se plantea en dicho momento la realización del tratamiento quirúrgico, la cual se planteó una laparotomía exploradora, diagnóstica y terapéutica. Y en cuanto al abordaje del tratamiento quirúrgico, en ese momento se planteó un abordaje convencional por laparotomía, en primera instancia por no presentar un diagnóstico de certeza en el preoperatorio, y por tratarse de una tumoración grande que en ese momento generaba la duda si era realmente posible su exéresis por vía laparoscópica. Se realizó una mediana supraumbilical y se evidenció, se confirmó la tumoración a dicho nivel, la cual se encontraba en relación con el cuerpo gástrico. La misma era de aspecto quístico, de paredes finas, se presentaba en continuidad con el estómago a nivel de la curvatura mayor, y se observaba en el intraoperatorio, se constató un claro plano de separación con el páncreas. Luego se procedió con la disección del quiste, de sus estructuras adyacentes, llegando a su sector cefálico, donde contactaba con los pilares del diafragma, y en dicho momento, a través de la disección, por la manipulación, se produce incidentalmente la apertura del quiste, evacuándose un contenido de aspecto gelatinoso verdoso, el cual se evacuó mediante aspiración de forma completa, y desde el interior del quiste es que se observa que el mismo no presentaba comunicación con la cavidad gástrica. Por último, se realizó la resección completa del quiste, asociando una gastrectomía atípica en cuña y con cierre con grapadora lineal cortante. Luego de los hallazgos en el intraoperatorio, es que constatamos que el abordaje elegido o optado, que fue el convencional, el laparotómico, pudo haberse realizado por vía laparoscópica, una vez en el intraoperatorio encontrando los hallazgos correspondientes. El paciente evolucionó de forma favorable en el posoperatorio, fue dado de alta al tercer día y sin complicaciones en la evolución, y posteriormente recibimos el estudio histológico de la pieza, en el cual se evidenciaba una pared fibrosa externa, seguida de una capa muscular lisa, y en el sector interno estaba revestido de epitelio pseudoestratificado cilíndrico, correspondiente al epitelio respiratorio, y informaba no presentaba evidencia de malignidad. Entonces, dado este paciente que se nos presentó, nosotros realizamos una revisión de la literatura, y como generalidades encontramos que es una enfermedad congénita infrecuente, que hasta en un 70% se diagnostican durante el primer año de vida, por lo tanto es poco frecuente verla en pacientes adultos, y es generalmente vista por cirujanos pediátricos. El diagnóstico definitivo de este cuadro, de esta patología, es anatomopatológica y debe cumplir diferentes criterios, los cuales están dados a nuestro paciente. En primer lugar, que el músculo liso debe estar en continuidad con la pared muscular del estómago, y se encuentra revestido de cualquier tipo de mucosa digestiva o respiratoria. Estos quistes, los quistes de duplicación, existen varias teorías en su patogenia durante el desarrollo embrionario.
Unas plantean la alteración o la normalidad en el desarrollo de la atocorda, y otras su alteración en el desarrollo embrionario en el momento en que se genera la separación de el aparato digestivo y el respiratorio, lo cual puede llegar a plantear, por tanto, que el epitelio respiratorio en la pieza es habitual. En cuanto a la presentación clínica de estos cuadros, principalmente o habitualmente son asintomáticos. Como dijimos, pueden llegar a encontrarse por hallazgos diagnósticos por otros estudios solicitados, y en los pacientes que se encuentran con síntomas, la clínica es inespecífica, y pueden presentarse también sintomáticos en cuanto a sus complicaciones, que pueden ser la hemorragia digestiva, la infección, la fistulización o la compresión de órganos adyacentes. En cuanto a los métodos de imágenes, lo que se encuentra, los estudios que son más sensibles para esta patología son la tomografía computada y la ecografía endoscópica. La ecografía endoscópica, en este caso no se solicitó, es un estudio poco disponible, y lo que nos brinda es valorar si la tumoración se encuentra en relación a las paredes o si es extramural. Y también permite la punción aspiración del contenido del mismo. ¿Por qué es importante el diagnóstico de esta patología, que en realidad es difícil su diagnóstico de certeza en el preoperatorio? Porque si bien es poco frecuente, hay un reporte de casos de transformación maligna del quiste. A nivel mundial se han reportado 12 casos, y el adenocarcinoma es el patrón histológico más frecuente. Y en cuanto al tratamiento, si bien en algunos casos asintomáticos se ha realizado un manejo conservador, se acepta hoy en día que el tratamiento quirúrgico es el ideal, ya que logra la exéresis completa del tumor, evitando así sus complicaciones y su eventual malignidad. Y los abordajes pueden ser tanto laparotómico, y el laparoscópico brinda las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, siendo igual de efectivo. Bien, muchas gracias, Jimena. ¿Se está en consideración el tema? ¿Algún comentario? Bueno, si no, yo te voy a hacer comentarios, mira. En primer lugar, te felicito porque hiciste una presentación muy buena, muy concisa, muy docente, así que me parece que ese es el primer aspecto que te quería destacar. En segundo lugar, creo que es un caso muy interesante para presentar la media hora previa, porque realmente es una patología poco frecuente, que estos son los casos clínicos que uno realmente tiene que conocer o haber tenido algún contacto previo con esta situación clínica, si no es muy difícil imaginárselo o pensarlo, porque son patologías realmente muy poco frecuentes, entonces no están un poco en las posibilidades diagnósticas que uno maneja frente a una tumoración gástrica. Entonces, eso realmente creo que es lo interesante de presentar estos casos en la media hora previa, para ya uno generar ese conocimiento y un poco incorporarlos un poco a la lista de diagnósticos que uno puede plantear. En segundo lugar, me parece que acá, cuando uno ya conoce esta patología, obviamente puede pensar en ella y hacer diagnóstico. Entonces ahí me parece que es cuando uno le puede, evidentemente, sacar más valor a algunos estudios diagnósticos. Por ejemplo, la ecolaparoscopía, la tomografía se veía muy bien el quiste, pero uno, si no lo conoce, esta patología no lo piensa. Pero la ecolaparoscopía es importante, porque además te puede certificar un poco la vinculación con la cavidad gástrica, las paredes, y además se puede hacer una punción, y eso después te puede condicionar un poco la confirmación del diagnóstico y la terapéutica. Y como último comentario te quería decir que un poco el tratamiento, cuando si uno ya pensó en esta patología, e incluso tiene un diagnóstico más aproximado, se puede aventurar un poco en hacer una laparoscopía.
Porque siempre, yo siempre digo, el camino opuesto no se puede hacer, pero uno puede comenzar por la laparoscopía, explorar, hacer una visualización o una movilización de algunas estructuras, del epiplón, etcétera, y ahí decidir de hacer o no una laparotomía. Entonces, siempre creo que hoy, sobre todo ustedes que hoy ya tienen otro concepto y otro manejo de lo que es la cirugía laparoscópica, están en condiciones ya de aventurarse a hacer una exploración abdominal, siempre primero por la laparoscopía. Siempre se puede convertir. Eso es una instancia diagnóstica preoperatoria que a veces, muchas veces, a sorpresa de uno mismo, permite incluso confirmar y resolver la patología. Por eso digo, yo creo que si apareciera mañana un caso parecido a este, estoy seguro que ustedes recorrerían ese camino. Irían de repente, o tratarían de hacer una ecografía endoscópica, de puncionarlo y de repente de iniciar la cirugía por una laparoscopía. Pero en suma me parece un caso muy interesante, creo que realmente son los casos clínicos que tienen valor de presentar, así que te lo felicito.